Y esto es la promoción de esto es la tendencia hacia donde se llega a tener esa manera. Punto. Continúo. Cuando se comete un crimen, ¿cómo? Mayor es la validez autorizada de la condena contra el individuo, cuya necesidad puramente sin requisito debe al dictado por su vida. Entonces, aquí les dejo otro video de el postmodernismo, así que para que observemos a lo largo de la historia cómo hemos venido elaborando el pensamiento. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? Bueno, decir que la posmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influyó las artes y el pensamiento crítico a partir del año 1960 hasta la actualidad. También debemos decir que se basa en un escepticismo general o incredulidad en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Pero hay más por saber sobre esta posmodernidad, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que nació en gran parte como una resistencia contra el movimiento moderno que tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX al mantener que falló con la puesta en práctica de sus ideas basadas en la formalidad y en el futuro prometedor. También decir que la posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente ante un futuro desalentador. Y por último, decir que se resiste al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una vida mejor. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero mencionar que la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social es una característica principal, como así también el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Otra de sus características es que afirma que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber. Otra de sus características es la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida de tipo adolescencia tardía, como así también la negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas, o mejor dicho, el pesimismo ilustrado. Pero sigamos, porque hay mucho más por saber sobre esta posmodernidad. Porque debemos decir que esta posmodernidad se opone a la razón y a la lógica, ya que las considera como construcciones conceptuales y por lo tanto son válidas según el contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican, a pesar de estar en un mundo globalizado. También mencionar que defiende la hibridación y la cultura popular, es decir, toda forma de conocimiento y de saber es válido. La distorsión de discursos no tiene límites en las esferas del conocimiento. Otra de sus características es el lema "el presente es lo único que importa". Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no está en manos del individuo. Y por último, mencionar la revalorización de la naturaleza, ya que se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten solamente a generar conocimiento válido universal. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar la relación que tiene con la globalización. Bueno, para comenzar debemos decir que la posmodernidad se propagó en un mundo globalizado, es decir, en el que la economía, la política, la tecnología y lo social se desplegaron de manera interrelacionada a través de todo el planeta. También mencionar que en este mundo globalizado, tanto las utopías y la fascinación por el futuro incierto como la valorización del pasado y de la historia quedan en un segundo plano. Lo primordial es simplemente el presente.
Y por último, mencionar que el hombre posmoderno se define como desilusionado, alejado de la promesa del progreso y entregado a un sistema de consumo instantáneo como búsqueda de placer y satisfacción. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta relación que tiene la posmodernidad con la globalización, porque hay muchos datos por destacar. También hay que destacar que el foco del poder, se centra en la industria del consumo de la que forman parte, y también los medios de comunicación en los que sus representantes adquieren más importancia que las ideologías a las que representan. También debemos mencionar que los medios de comunicación se convierten en los principales transmisores de cultura sin un enfoque específico, excepto controlar y dominar la conciencia colectiva según intereses de grupos de poder y de dinero. Y lo último que diremos es que las redes sociales, las mensajerías instantáneas y los sofisticados dispositivos tecnológicos o móviles irrumpieron con ese poder y control de los medios de comunicación de manera parcial, pero también hay que decir que en estos últimos tiempos este espacio de comunicación es una arma de doble filo, ya que al haber tantas verdades es difícil saber quiénes comunican y quiénes no. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal. Entonces, observamos que estos tipos de movimientos, modernismo, postmodernismo, y al final vamos a ver el vanguardismo o vanguardia. ¿Cómo es la popularidad con la que se ha hecho la literatura? Se va haciendo más accesible a las personas y da la oportunidad de expresar sus puntos de vista, de observar la situación y dar alguna respuesta a cómo algo se hace. Esto también implica que el Estado también tiene que aceptar estas cosas. Entonces, inmediatamente rompe con el esquema de ser conservativo, aunque lo reconoce también. Pero esa es la naturaleza de países que han sido desarrollados en este nuevo continente. Es una manera de dejar lo que anteriormente no había funcionado, porque hacia dónde había llevado, y se empieza con otra manera de resolver esa animosidad que existió entre países en aquel tiempo, antes del descubrimiento de América, entre países, entre reinados, entre imperios. Entonces se observó eso como una forma de seguir una tradición diferente, pensarlo de diferente manera. ¿Y qué tanto ha tomado raíz en países, en nuestro país? Entonces, continuamos. Bueno, me gustaría decir que también de que puramente sin requisito debe al dictado por su vida. Entonces, esto es la naturaleza de cómo se castiga algo que no está acorde a la tradición. Y en este caso me gustaría también traer el tema en griego, la palabra daike, D-I-K-E, significa justicia. Y Aristóteles ya hablamos también de justicia distributiva y justicia rectificatoria. Pero también está otro elemento que se le conoce como justicia, se me ha olvidado el nombre, pero es ocupado, como decir, la ley del talón, que ojo por ojo, diente por diente. Entonces, así es como generalmente las sociedades en formas tribales han resuelto sus disputas. Vos recibes un golpe de te golpea de regreso de esa manera. Y por lo general esto domina el pensamiento y es tan fundamental
que así es como en muchas maneras explica la manera de hacer justicia pública. El fin es este. El fin es que el culpable pague públicamente lo que hizo, pero al mismo tiempo esto puede servir como una forma de hacer a las otras personas que están observando, hacerlos sentir que al hacer ellos esto, eso es lo que le va a suceder. Entonces, en la manera del teatro se trata de hacer esto, de que la gente sienta esa motivación, sienta lo que los actores están sintiendo. En este caso, en las obras de Shakespeare, en aquel tiempo, exponían cosas sociales, de la vida social contemporánea, y hacían a las personas, ese era el entretenimiento de aquel tiempo. Entonces, esta es una forma tribal, es una manera de resolver ciertamente, dialécticamente, la historia del mundo también. Rojo en contra de azul, o verde en contra de, qué sé yo, otro color, negro contra blanco. Y esto es lo que implica de ojo por ojo, diente por diente. O sea, esto es lo tribal, esto es lo común de los animales. Un animal golpea al otro, el otro devuelve el golpe, es común. Y entonces las formas de justicia pública, de hacer, como ciertamente esto no es justicia en cierta manera, pero es bien difícil de contradecirle a la gente que cree en estas cosas, quiere ver a la gente golpeada, muriendo en la calle, quieren verlo de esto. Y esto es el sentimiento. Cuando la población se hace tan sentimental de esta manera, esto es lo que quieren ver, esto es lo que se quiere llegar. Entonces, es hacerlos ver esto, hacerlos sentir que esto es. Entonces, y esto es bastante, ciertamente lo vamos a estudiar en otro trabajo. Vamos a tomar un ejemplo de cómo el dialecto se mueve adentro de esto y explica el sentimiento, pero en fin. Aquí les dejo el video de este tipo de justicia, que nos explica un poco más detallada la manera de cómo es cuál es el objetivo de este tipo de justicia. Es justicia retributiva, que retribuye. Ciertamente en la literatura también encontramos bastante de esta manera, que el individuo escribe con una cierta motivación de hacer justicia de su forma, no hacer justicia como se implica el tema de justicia, pero en fin, aquí les dejo el video y ya estamos de regreso.